no los conté, no se preocupen, es muy sencillo, uno puede contarlo con un procesador de texto, pero aparecía 40 veces en el texto de nuestras políticas culturales y me encontré también con un eje particular en nuestras políticas culturales que está abordado desde el campo de la participación cultural. Y este eje, ustedes lo pueden leer, está allá arriba, pero dice más o menos así, es un eje que tiene como función facilitar el acceso a las manifestaciones culturales, a las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del país y al uso de las tecnologías que conciernen a la producción, reproducción y difusión de objetos culturales. Esto con el objetivo de incrementar y formar nuevas audiencias y la generación de hábitos de participación cultural en la comunidad. Entonces, aprendí o desglosé de este párrafo 3 conceptos que me parecían de interés y del cual les voy a hablar ahora. Básicamente el concepto de participación y la participación abrazada textualmente por lo menos en la ideología de nuestra política cultural, ligada a los conceptos de acceso y de audiencia. Y me atrevería a ir más allá aún a decir que en muchas ocasiones, pese a que todos sabemos que no es así, porque cuando hablamos de la dimensión del acceso nos podemos referir a distintos modelos de acceso que no solamente responden a la asistencia, ¿cierto? Estamos hablando de acceso simbólico, estamos hablando de acceso no sé, territorial, estamos hablando de acceso, romper las barreras de acceso económico, ¿cierto? Tenemos distintos parámetros y dimensiones para esa palabra también. Pero sí temí entender o dimensionar en algún momento que en muchas ocasiones la palabra acceso estaba referida en exclusividad al campo de la participación de asistencia presencial, digo, de acceder como asistir a espectáculos culturales. Me parecía también que los parámetros de medición que tenemos hasta el momento básicamente también están un poco sobrepensados en ese campo o bordeando esa dimensión cognitiva de la palabra acceso. Y sobre la misma, y para poder ampliar un poco la conversación en torno a la participación, hay un modelo que me gusta bastante y que quisiera compartir hoy con ustedes, que es el siguiente, que es un modelo que se establece en el año 2003 en un texto norteamericano con un autor de Estados Unidos, una consultora que se llama Wolf Brown Consultants, y que básicamente habla de cómo las agrupaciones artísticas crean oportunidades para la participación. Pero la participación entendida en diversas dimensiones. Y en diversas dimensiones y nomenclaturas que por lo menos para mí hicieron bastante sentido, y no solo para mí en cuanto persona natural, sino que para mí en cuanto también persona que participa de un espacio como este centro cultural. Distintas dimensiones que vamos a proceder a explicar, pero que básicamente todas tienen que ver o van cambiando progresivamente en relación al grado de acercamiento o de participación o el grado de dimensión que existe entre la vinculación de un beneficiario, por no usar la palabra público, porque aquí el beneficiario participa en distintos modelos y no necesariamente siempre como un público, sino que la dimensión que entremezcla, en este caso, una oferta cultural con un beneficiario, y en este caso lo voy a ejemplificar con nuestro centro cultural, que es el Centro Gabriela Mistral. Entonces, el campo espectatorial pareciera ser el inicial y el más sencillo y quizás el más primigenio de todos estos, y que básicamente yo traduje un poco literalmente con la palabra espectatorial, porque me parecía bastante clara en su dimensión lingüística. Y es básicamente el primer plano de acercamiento en este grado de participación o en este sentido del acceso, que tiene que ver con un público que en una capacidad receptiva, ¿cierto? Y más pasiva quizás, es partícipe de una experiencia estética o artística desde este lugar. Les puse ahí solo como referencia una obra que está ahora en cartelera hasta el 1 de octubre, que se llama La Viuda Pablaza, y que es parte de la programación de las producciones del Centro Cultural. Y contarles que este Centro Cultural tiene el corazón programático, por supuesto, puesto en primera instancia, o lo más visible quizás y lo más básico, en este primer y primigenio plano de dimensión de vinculación con nuestros públicos o beneficiarios, el espectatorial. Y resulta bastante. El GAM es un espacio que hace 822 funciones de artes escénicas al año, más o menos, según los datos del año anterior, con 89.000
y tanto espectadores en el campo del teatro, la danza y la música, y con una ocupación de sala bastante relevante para lo que es los parámetros de dimensión en general, en lo que en Chile es, y en el mundo también, un espacio de desarrollo de artes escénicas. Pero como no nos queremos quedar en ese plano y no hacemos solamente el trabajo desde la dimensión espectatorial, también podemos tener algunos ejemplos de un segundo plano o uno que va en una dimensión un poco más posterior que tiene que ver con la dimensión de la apropiación. Nuevamente estas traducciones las hago yo del original, que lo pueden ver ahí, que es en realidad en inglés el Enhanced Engagement, y engagement entendido como el compromiso, la apropiación, ¿cierto? Y enhance entendido como el aumento o el fomento o el aumento más bien. ¡Ah! Me quedan 4 minutos, ya. La apropiación básicamente la tomamos desde el punto de vista del plano de las actividades educativas, ¿cierto? Estamos hablando de cualquier momento de apropiación en donde un espectador o un beneficiario se enfrenta a una dimensión cultural y es capaz de recibir o percibir una pequeña guía o apoyo o ayuda o mediación que lo ayude a ir en un plano más allá del simplemente espectatorial. Ejemplos son millones. Las típicas conversaciones que podemos tener después de una función o postconversatorios con los públicos, en un espacio físico como el GAM, que está lleno de una colección patrimonial y simbólica en términos de infraestructura, ciertas guías, por ejemplo, o dimensiones de caracterización del nombre de las obras, de algún tipo de información de dónde se formó, etcétera. En el plano de los recursos colectivos, que ya sería un plano más profundo aún, podemos hablar de proyectos o nos referimos a aquellos proyectos donde existe una curatoría o una dimensión de dirección que llega desde un artista o una institución, sin embargo permite una participación igualitaria y común desde distintos beneficiarios que son parte colectiva de la obra de arte. Un ejemplo claro es un proyecto que acaba de terminar, que fue una residencia de nido textil que tenía que ver con la conformación de distintas comunidades y personas que participaron en la construcción de un gran textil colectivo de 7 por 3 metros. Y eso desde nuestro espacio lo vinculamos bastante con el trabajo que tenemos en el desarrollo del campo de la mediación, o nuestra unidad de mediación. Trabaja con distintos públicos, busca o persigue experiencias como esta, recibe a más de 9.000 beneficiarios al año. Un tercer aspecto, cuarto, gracias. La co-creación. Era para ver si estaban prestando atención. La co-creación es un campo que sigue profundizando más en esta relación de participación con los públicos o los beneficiarios y básicamente nos presenta una dimensión en donde parte primigenia o esencial de la experiencia artística son los públicos. Puse acá para no poner porque lo más claro sería hablar, por ejemplo, de una obra de teatro participativa, ¿cierto? Donde el público se sube al escenario y es co-creador de la pieza sin necesariamente ser uno de los artistas de la pieza. Pero puse este ejemplo porque me pareció también claro desde el punto de vista de otra dimensión que tiene que ver con un proyecto que es el apto, que no les voy a comentar ahora de qué se trata el proyecto particular, pero en corto, es una experiencia guiada a través de el edificio del Centro Cultural por personas no videntes que guían a otras personas con sus ojos vendados para tener una experiencia sensorial de la colección patrimonial. Y eso, más que un servicio de guía, es un servicio de experiencia. Y esta visión de este servicio de experiencia es co-creativo en cuanto se construye primigeniamente con las personas que participan de esta experiencia también. Y el último, y aquí es donde ya la participación alcanza un nivel o un grado profundo, íntimo y a otra escala, es cuando estamos hablando de donde, por ejemplo, los beneficiarios o los públicos son parte de la oferta artística en sí. Son los artistas, por decirlo de alguna otra forma. Y ejemplos como esto también existen. Un ejemplo claro es un proyecto que realizamos con una compañía de los hermanos Ibarra, que realizan trabajo con coros ciudadanos, los incorporan a los elencos, trabajan con ellos, facilitamos los espacios, ellos hacen sus audiciones, sus ensayos acá, y terminan en una producción como por ejemplo fue Numancia este año,
o fue Víctor sin Víctor en ocasiones anteriores, Víctor sin Víctor Jara en ocasiones anteriores. A modo de conclusión, aprendí, y espero que ustedes también hayan aprendido en conjunto, co-creativamente conmigo, que existen diferentes miradas en relación al concepto de participación y que por ende es muy difícil, y debería ser muy difícil también, y entiendo por qué es muy difícil también en el campo de las políticas culturales, abordar esta problemática conceptual desde la participación, desde la multiplicidad de ejes posibles que tenemos para abordarla. La necesidad, por ende, de las políticas culturales de involucrar un desarrollo en todos estos ámbitos y no necesariamente en la participación vista como el acceso / asistencia, ¿cierto? La responsabilidad que tenemos los espacios culturales o los centros culturales como espacios de desarrollo participativo, público, en todas sus dimensiones sociales y culturales, y no solamente de pensar una visión programática, por ejemplo, como una visión que va a permitir un solo modelo de participación, sino que también abrazar un concepto integral y programático correspondiente a estas varias visiones de participación. Por último, lo puse ahí porque me pareció súper relevante, y no sé desde dónde se toma esa hebra o ese punto, o más bien sé desde dónde, pero esa es otra charla que damos en otro momento, tiene que ver con la utilización y el campo y la dimensión de las nuevas tecnologías. O sea, nos urge que la discusión en torno a las nuevas tecnologías, a la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la participación y en el mundo de la cultura entre rápidamente a lo que es la discusión de la participación cultural. No solamente en el parámetro de acción, sino que también en el parámetro de medición. Tenemos que tener datos, cifras, estadísticas, cómo la gente participa, cómo la gente se vincula con la cultura desde otras plataformas y formatos. Y la invitación también es a que pensemos, ¿cierto?, en unos derechos culturales y en una cultura que nos permita abordar esta dimensión digital también, como corresponde. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Se pasó por 1 minuto. Muy bien. Bien, tengo entendido que están ya repartiendo, si quieren, si levantan la mano, los papelitos para las preguntas para que puedan ir haciéndolas. Ahí tenemos a alguien. ¿Quién más las va a repartir? Ah, ahí. A recoger, perdón. Ok. Vamos a continuar ahora con Tomás Peters, sociólogo. Y me corro para atrás. No, pues ya, yo fui presentado, así que ya Sí. no hay necesidad. ¿Tapo ahí o no? No sé, ¿no? Bueno, es lo que hay. Yo tapo. ¿Puedo mover esto? No, mejor, ¿te puedo pedir aquí? ¿Sí me siento ahí? Bueno, lo que es común en estos casos, agradecer la invitación y sobre todo felicitar a la gente del OPC por desarrollar un encuentro sobre un tema que hace un tiempo ya viene siendo tratado en Chile, que es el tema del derecho a la cultura, que sin embargo en su momento histórico tuvo un rating un poquito bajo, a comienzo del 2010, inclusive. Hoy en día, 2016, aparentemente ya se ha vuelto un tema más pertinente de discutir a nivel histórico. La mesa se llama Derecho a la participación en la vida cultural y la pregunta concreta es ¿cómo se concreta? Para que la redundancia. Perfecto. Entonces, esta pregunta, sin duda alguna, lo que nos hace es preguntarnos por cuál es el oficio de las políticas culturales en un contexto actual. Un contexto que está caracterizado básicamente por dos procesos que están dando en Chile, que es por una parte el proceso constituyente, que es un elemento muy importante que hay que considerar en este contexto histórico, que nos va a llevar a discutir la Carta Magna, que sería una constitución que nos ha regido por décadas en Chile y que básicamente es un documento de cultura, que como diría Benjamin, al mismo tiempo es un documento de barbarie y que nos rige a nivel cultural, o más bien establece una matriz cultural del Chile actual, que ya sabemos más o menos qué problemas están trayendo
hoy en día en la cotidianidad de la gente. Y en segundo lugar, también, que muy relevante que tiene que estar presente, es la conformación del Ministerio de las Culturas, el Artes y el Patrimonio. Es decir, hay una reinstitucionalización cultural en Chile que se está dando y que es importante discutirla y tenerla en cuenta en el contexto de la discusión sobre los derechos a la cultura. Y es importante, ¿por qué? Porque básicamente la Constitución, al igual que el nuevo ministerio, que lo que van a hacer es definir las nuevas lógicas culturales que va a tener Chile de aquí adelante, esperemos que en gran parte del siglo XXI. Eso es un contexto importante que nos lleva a preguntarnos por qué hoy en día los derechos culturales son un problema. Eso como entrada, ¿no? Es decir, yo creo que es relevante poder plantearnos de que esta pregunta no es banal, no está así, no surgió de la nada, es una discusión emergente, sino que viene dentro de un proceso complejo que nos tiene que hacer pensar, que va más allá netamente del derecho a la cultura. ¿Cuál es la política de las políticas culturales? Un elemento que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Es que las políticas culturales se caracterizan, sin duda alguna, por un dinamismo y una practicidad. Es decir, las políticas culturales no son netamente una discusión sobre el acceso a la cultura y las artes, sino que está establecida, casi por su definición, como un entramado más, como una trama más de una circulación de símbolos, poderes y actores. Es decir, cuando uno discute el tema de los derechos culturales, indudablemente, como lo hizo muy bien el profesor Newman, es establecer una pregunta social, sociológica. No es netamente hacia el mundo del arte, sino es una pregunta compleja que tiene una implicancia no de las políticas culturales, sino que una política guión cultural. Y eso es algo que yo me imagino que todos nosotros manejamos y que en cierto sentido conocemos. Por eso las políticas culturales no se circunscriben a los espacios sectoriales, sino que pertenecen a una serie de espacios simbólico-culturales. Y esto es interesante, y esto es importante, ¿por qué? Porque nos tiene que llevar a la definición concreta de que no hay un juicio experto que defina un modelo de administración cultural. Es decir, cuando se habla de políticas culturales, es muy difícil poder plantear de que las políticas culturales son una decisión técnica. Es netamente una decisión política que tiene una implicancia sociológica. Y eso, ¿a qué nos lleva a pensar? De que no hay una decisión neutra, no hay tecnicidad claramente en el mundo de las políticas culturales. Entonces, en este como contexto que yo he venido diciendo, están los derechos culturales. Y los derechos culturales se tienen que plantear como un problema general que está surgiendo en el país hoy en día. Pero los derechos culturales, como bien dijo nuevamente el profesor Newman, tienen algunos problemas, algunas discusiones que hay que plantearlas cuando uno quiere pensar el tema de los derechos culturales en el país. Como dijo el profesor, los DESC, ¿no? Esto que se llama como los derechos económicos, sociales y culturales, han tomado una atención importante en las últimas décadas. Son la segunda generación, ya sabemos muy bien eso. Sin embargo, una discusión muy pequeña al respecto se dedica exclusivamente al tema de la cultura y las artes. Pero esto tiene lo interesante de esta discusión de los DESC, es que todo derecho debe, sin duda, disponer de un criterio de mínimos. Y un criterio de mínimos que permita establecer, ¿qué? Una justiciabilidad, ¿no? Sí, cuando uno plantea una discusión sobre el derecho, no es básicamente plantear que hay algo que se debe exigir, sino que hay que definir el derecho también como un mínimo. Hay un mínimo que está ahí rondando y que nos tiene que definir, bueno, ¿cómo se define ese mínimo? Y al mismo tiempo que definimos ese mínimo, es que se puede definir el criterio de justiciabilidad. Es decir, que hay que buscar la justicia en ese aspecto, en esa búsqueda de lo que se ha planteado como el mínimo de un derecho. Sin embargo, los DESC tienen otro problema, que es que estos tienen un carácter de justiciabilidad programática. Es decir, los estados, cuando se han incorporado a este tipo de discusiones, han dicho que, bueno, en la medida de lo posible, podemos cumplir los derechos de segunda generación. Ese es un problema reconocido por los estados y que no está simplemente planteado como una noción de, bueno, hagamos lo que podemos hacer. No, es concreto. Es decir, la justiciabilidad de los derechos culturales es programático, es en el tiempo y, como dice aquí, se logra según los recursos que los estados pueden colocar para la búsqueda y la defensa de esos derechos culturales. Y eso también, nuevamente, está establecido como una condición sine qua non de los derechos culturales.
por eso los desks a nivel mundial, como dice aquí esta consultora de la UNESCO, es que están en permanente discusión normativa y formulación operativa. Es decir, la discusión sobre los derechos culturales no está ni fija, no está ni establecida, sino que es plástica, al igual que las políticas culturales, y su formulación, su construcción está siempre en discusión. Entonces, en este contexto que yo les planteaba así a nivel general, la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces podemos operacionalizar los denominados derechos culturales? Y específicamente los destinados a la cultura y las artes, que estamos aquí reunidos. Más bien, ¿qué significa exigir un criterio de mínimos como herramienta de justiciabilidad? Lo que yo le venía diciendo anteriormente, es decir, cuando uno fija un mínimo, exige necesariamente un criterio de justiciabilidad. Entonces traigo a discutir tres casos que me parecen importantes que nos ayudan a poder pensar esta noción de derechos culturales, específicamente en el ámbito de las políticas culturales. El primero es un caso muy cercano mío, que se llama la canasta básica de consumo cultural, que en su momento histórico nadie lo pescó, hay que decirlo, pero que uno siempre tiene la fe que las cosas que uno ha hecho van a ser descubiertas en el futuro, ¿no? O sea, como algo mesiánico. Si no, si esto, ahora no lo entienden, pero después sí. ¿Sí? El segundo es el maletín literario, una política cultural en Chile desarrollada específicamente como una noción de acceso a los derechos culturales, entre comillas, y un caso que yo había escuchado hace un tiempo atrás, pero que no estaba presente en las discusiones más generales, y que se discutió en el Consejo de la Cultura, que era el Vale Cultura. ¿Alguien había escuchado sobre esto? Algunos sí, pero muchos no. Entonces vamos a discutir por qué se discutió y por qué no se aplicó. Bueno, la idea de todo este proceso es que básicamente el objetivo de estas tres herramientas era, sin duda, la creación de audiencias, el aumento del consumo cultural y el apoyo a las industrias culturales. Mi trabajo es chocho, ¿no? Así como la canasta básica de consumo cultural. Más allá como de querer presentarle como las grandes características de esta herramienta, el objetivo que se planteó, y que ustedes lo pueden buscar, así ponen en Google y así lo pueden profundizar en ello, es que la canasta básica de consumo cultural se planteó como una herramienta analítica que permitía poder medir los consumos culturales de los chilenos. Pero a través de qué, no de una noción normativa de qué es lo que deberían consumir los chilenos, sino que a través de una medición estadística que establecía que a nivel de promedio, a nivel de la mediana de lo que consumían los chilenos, se podía establecer un mínimo de acceso a la cultura hacia los chilenos. Y que el Estado debía ir midiendo a través del proceso histórico cómo ese tipo de niveles de consumo se iba modificando en el tiempo. No quiero entrar mucho en detalle en esto porque lo pueden leer si está interesado. La canasta básica está disponible el PDF para todo el mundo. Pero me interesa entrar sobre todo al siguiente ejemplo. El famoso maletín literario. Que, según me imagino que todos nosotros recordamos, fue una política bastante polémica, bastante discutida y que fue aplicada básicamente entre los años 2008 y el año 2010. Entonces la pregunta que uno se puede hacer casi 6 años después es, bueno, ¿qué ha pasado con una política que se planteó como una subvención a la oferta cultural? ¿Y de quiénes? De las personas que estadísticamente, y como todos sabemos, son los más deprivados del acceso a la cultura en Chile. Fíjense esto es sumamente importante. El maletín literario tuvo como intención subvencionar la oferta cultural y la selección de lo que se ofrecía era básicamente desde técnicos o artistas literarios que establecían qué es lo que los chilenos pobres en Chile deberían leer a través de un maletín literario que era un dispositivo, ¿no? A nivel analítico, propiamente tal. Yo obviamente no puedo investigarlo, me hubiera encantado haberlo hecho, pero no lo hice. Sin embargo, unos colegas de la Universidad de Los Lagos fueron a evaluar, bueno, qué había ocurrido con respecto a el maletín literario. Buena pregunta, ¿no? O sea, uno dice, ¿por qué no? Y veamos qué fue lo que encontraron. Según los profesores Sepúlveda, Opaso y Sáez, esto fue el 2012, lamentablemente no tengo la última información, pero miren lo que dijeron, que el maletín literario no ha promovido en los
investigado, la gente que investigaron ellos, que tienen problemas metodológicos, pero da lo mismo, que la práctica lectora, el hábito lector de los estudiantes de educación básica que recibieron el maletín no se promovió. Es decir, según sus encuestas e instrumentos analíticos, aparentemente no se ha promovido a partir de este instrumento la práctica lectora de los jóvenes que recibieron el maletín. Hay cosas peores. Los estudiantes que recibieron el maletín literario reconocen tener una biblioteca en el hogar. Algo importante, algo que era una exigencia que todo el mundo decía, bueno, tendrán una biblioteca. Bueno, no tenían nada, ahora tienen una biblioteca. La gente reconoce que tenía una biblioteca, sin embargo, según los investigadores, dicen que no la utilizan los beneficiarios. Elemento importante a considerar como una política de Estado que se propuso poder establecer un acceso subvencionado a la cultura y las artes. Según los estudiantes, nuevamente dicen los investigadores, no se ha promovido un acercamiento de la lectura al entorno familiar. Es decir, básicamente, de que el hecho de tener libros en la casa no generó una suerte de motivación de la familia para poder leer los libros, comentarlos, discutirlos, o lo que sería un sueño de todos nosotros, que ese sujeto sea un creador literario e intelectual, ¿no? Y esto no hace sentido. ¿Por qué? Porque si uno ve la encuesta de consumo cultural 2012, dice que casi el 40%, bueno, cercano, el 38,7% de la población señala que nadie en su hogar estimula la participación en actividades culturales. Es decir, la familia, que es lo más íntimo que todos nosotros tenemos, aparentemente nos genera una instancia de colaboración, de la lectura, de la creación, del acceso a la cultura y las artes. Y finalmente, ¿qué es lo que concluyen los investigadores? Es que los estudiantes que recibieron el maletín en el año 2009 no han accedido o no se han visto motivados a acceder a la biblioteca pública más cercana. Es decir, tampoco generó que la gente dijera, bueno, tengo libros acá, quiero leer aún más y voy a ir a la biblioteca pública cercana y voy a inscribirme y sacar mucha más lectura. Es decir, ¿qué es lo que uno puede sacar como conclusión básica? Es que aparentemente un programa específico que se propuso poder acceder a la cultura de las artes no ha generado una verdadera revolución en la forma de poder acceder más cultura a los chilenos más pobres, ¿no? Es decir, que la subvención a la oferta cultural desde la matriz de los derechos culturales aparentemente tampoco funciona tan claramente. Vamos a ver el lado contrario, es decir, ya no subvencionar la oferta cultural, sino que básicamente poder subvencionar la demanda cultural. Es decir, que el mercado administra la oferta. ¿Y por medio de qué? De un proyecto que se discutió al interior del Consejo de la Cultura y que existe en otros países, como en Brasil, como en España u otros lugares, de ofrecer un voucher cultural, es decir, un vale cultura. Es decir, que si no podemos como país, como Estado, poder acceder, llevar libros a las casas de los sujetos, bueno, lo que hagamos es que mejor subvencionemos y démosle algún dinero a la gente para que pueda acceder a lo que él le gustaría poder acceder. Esto, como ustedes saben, porque no salió a ningún lado ni se ha aplicado, no llevó a cabo. ¿Por qué? Porque aparentemente la discusión teórica y metodológica e incluso empírica que se analizó según Pulso Consultores tendría los siguientes problemas. Bueno, la idea de esto acá era evidentemente que la elección sería según qué, según las preferencias individuales. Es decir, no habría una imposición del Estado para poder definir qué es lo que la gente debería acceder, sino que se le deja al individuo, según sus categorías de desciframiento, lo que él debería acceder según sus propias motivaciones. Bueno, ¿cuáles fueron la evaluación de la implementación? Es que, según estos investigadores, la demanda depende de variables estructurales. Es decir, que la demanda del acceso a la cultura de las artes depende de tres variables estructurales. ¿Cuáles son? Uno, ingreso económico. Segundo, años de educación. Y tercero, edad. Es decir, las clásicas variables estructurales que determinan el nivel de acceso a la cultura en Chile. Entonces, esto ya tiene una implicancia importante a la hora de pensar qué es lo que la gente va a acceder o no. Segundo, que la demanda de bienes culturales en Chile es más bien inelástica. Y esto especialmente en el caso del libro.
Lo que todo el mundo dice del libro, de que lucha con el tema del impuesto al libro, es que si bajamos el impuesto al libro, la gente va a comprar más libros, por ende va a haber mayor nivel de dinamismo en el acceso a la lectura en Chile. Bueno, según las investigaciones, los libros en Chile, si tú bajas el 18%, no va a tener cero impacto en la forma de consumo de libros en Chile. ¿Por qué? Porque la gente que leemos el libro pagaría 5.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos si el libro lo quiere. Es decir, la demanda es inelástica. Si tú bajas 18% del libro en Chile, no va a tener repercusiones que la gente que nunca accedió al libro ahora va a decir como, oh, mira, es la oportunidad para comprarme libros. Es un problema, es una discusión. ¿Por qué? Porque depende de las variables estructurales que determinan el nivel de consumo cultural en Chile. Y en tercer lugar, es que las preferencias de las personas son estructuras estables, dicen estos investigadores. Es decir, que el consumo cultural estaría determinado o más bien condicionado históricamente. Lo que la gente consume lo va a consumir sin ningún impacto, si es que la gente le dan un voucher para poder ir a acceder a más cultura. Es decir, lo que la gente ya consume va a consumir independiente o no si le dan o no le dan más dinero o un voucher. ¿Qué implica esto? Además, dicen los investigadores, es que el aumento de opciones, más bien habría un aumento de opciones, de alternativas de consumo, sin embargo, no habría necesariamente un aumento del consumo cultural. Es decir, el dinero que se destinaba históricamente a comprar un libro o ir al teatro, ahora se va a gastar en otras cosas y el voucher se va a utilizar para que lo que la gente asistía históricamente. ¿Se entiende? Es decir, en resumen, que el Estado desarrolle una política de subvención a la demanda cultural con una matriz de derechos culturales no tendría ningún impacto tampoco. Entonces la pregunta va, bueno, si como una herramienta de subvención a la oferta, como una herramienta de subvención a la demanda, aparentemente no tendría implicancias como algo concreto para asegurar los derechos culturales de los chilenos. Entonces la pregunta que viene ahí, ¿cuáles son las alternativas para el aseguramiento? Bueno, primero, y lo más lógico y obvio, es que la principal política de aseguramiento, y que todo el mundo lo sabe, es que la cultura tiene que enfocarse en la formación de públicos, especialmente desde la infancia. O sea, nada nuevo bajo el puente. ¿Sí? Bajo el sol, perdón. Tampoco. Bajo nada en realidad, ¿no? Bajo nada. Nada nuevo, nada nuevo. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Que las audiencias culturales deberían empezarse a crear en el futuro desde las instituciones educativas, algo que ya todos lo sabemos y que no habría nada que hacer al respecto. Ahí está el foco que cualquier política cultural debería darse. Y la salida de filosofía de las escuelas tendría una implicancia directa en ese tipo de lógicas, ¿no? ¿Cuáles serían dos posibilidades que uno podría plantear como discusión y que esto lo pongo sobre la mesa simplemente para poder ayudar a la conversación? El gobierno de Finlandia, como todo el mundo lo agarra como método de comparación, la gente de educación lo ama, ¿no? Finlandia. Yo dije, voy a hacer lo mismo, ¿eh? ¿Por qué no? Así uno también asume que la murde, que también viaja, ¿no? Así como ahí. Y hay dos investigadores que plantearon de que para poder asegurar el derecho a la cultura habría que plantearse a nivel de discusión país en el mundo de la cultura la noción de comercio justo aplicado al mundo de la cultura. Es decir, llamémoslo así, algo así como cultura justa, no sé, ¿no? No suena muy glamoroso. Pero ¿qué significaría esto, según dice la gente del comercio justo aplicado por el mundo de la cultura? Que uno sería básicamente dar dignidad a los artistas y a la cadena de productores culturales. Es decir, cuando se piensa el mundo de los derechos culturales, también hay que pensar en el mundo artístico como un espacio donde existe la dignidad, al igual que la noción de consumo, o sea, de comercio justo, dar dignidad a los productores y consumidores de lo que están haciendo. Segundo, valorar la producción y sustentabilidad cultural barrial de los creadores. Es decir, cuando uno piensa en el comercio justo, ¿qué es lo que piensa? En sustentar las condiciones territoriales de la gente que hace producción cultural. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si dependemos del Estado, oferta o demanda, bueno, básicamente la sustentabilidad de un proyecto de ese tipo siempre tendría la debilidad de que en el futuro pueda fracasar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede construir esta noción de comercio justo en el mundo de la cultura a través de la valoración y sustentabilidad cultural de esos proyectos barriales? Que tendría a la vez implicancias tales cuales salarios y condiciones laborales dignas, así como también preservar
el entorno cultural y artístico de un barrio. El proyecto Trama, en cierta medida, ha intentado hacer tipo de política, ¿no? Pero lo interesante que tiene esta mirada que hacen los finlandeses es que, bueno, la cultura no es un regalo, no es una noción de intercambio, sino que tiene una noción de lo justo. Y lo justo tiene una noción de ética. Y lo ético tiene una noción de política. Y eso es una discusión que como país se tiene que dar. En segundo lugar, ¿cuál sería otra posibilidad para discutir y concretar los derechos culturales? Ya sería mucho más allá de las nociones netamente del mundo de la cultura y las artes, sino que sería comprender que las políticas culturales tienen una lógica de prácticas sociales más complejas, que es lo que yo les decía anteriormente. Es decir, que las políticas culturales no se pueden comprender netamente como una noción de derechos a la diversidad cultural, que es relevante, así como tampoco el mundo del arte y la cultura, sino que habrían elementos más complejos. Por ejemplo, hay que discutir como derecho a la cultura, discutir el monopolio de los medios de comunicación en Chile. Es decir, ahí también hay derechos culturales, ahí también hay una discusión que tiene que hacerse a nivel de espacio cultural. Una política cultural no necesariamente se rige bajo el Consejo de la Cultura como acceso o participación o sino que también está en cómo se discute la administración de la información en los medios de comunicación en el país. El monopolio en Chile es, como ustedes deben saber, absurdo. Es decir, las manos están concentradas, la información está concentrada en pocas manos. Ok. Segundo, la televisión cultural pública. ¿Por qué se ha demorado tanto un proyecto de ley de la educación pública cultural en Chile? Digital, si ya las herramientas son fáciles de poder implementar, ¿no? Lo mismo viene con el derecho a la educación superior. Y me pasé una. Y las políticas y estéticas de la memoria. La memoria histórica en Chile también es un derecho cultural que se tiene que discutir como algo que va más allá del derecho al acceso a la cultura y las artes. La memoria también es un elemento muy fundamental. Así como la educación superior, el fomento de la identidad, la diversidad sexual, bla, bla, y la propiedad intelectual. Pero yo tiendo a pensar de que cuando se discute el tema de los derechos culturales, hay que ir también a discutir el tema de los medios de comunicación, televisión pública, cultural, etc. Y para concluir, dos ideas que me parecen importantes de plantear. Es decir, asegurar el derecho a la cultura, con todo lo que hemos planteado anteriormente, es ofrecer condiciones teóricas, técnicas y prácticas para que la gente pueda preservar, recrear y regenerar su propia creación artística o cultural, lo que sea, como una memoria social. Si eso es lo interesante que tiene la discusión sobre los derechos culturales. Es que la sociedad toda tiene que elaborar prácticas, un dispositivo, me gusta ese concepto, para la memoria social, para una historia, para discutir lo que tenemos hoy en día, para discutir lo que podría ser de otra manera. Y finalmente, una sociedad que demuestre interés en nutrir las necesidades culturales, donde la gente tenga derecho al acceso, a expresiones, experiencias, equipamiento, bla, 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 tiene un gran chance, y esto me parece fundamental, para desarrollar un sentido de responsabilidad social entre sus miembros. Y eso es la noción que yo creo que los derechos culturales deberían también plantear como discusión. Es decir, la responsabilidad social de la gente es asegurar el derecho a la cultura. Ahí se establece una noción distinta de lo que entendemos comúnmente por el derecho al acceso a la cultura y las artes. Es una responsabilidad social que debemos asumir en todos estos aspectos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Me acordé del bono que estaban dando en Italia, de los 500 euros. No sé si era verdad o no, en cultura para los mayores de 18 años. Sí, también lo vi. Seguimos y terminamos con David Musa, y por mientras voy a pedir las preguntas para ir seleccionando y podamos hacerlas después más corto, para que me las pasen las preguntas que ya han seleccionado. Perfecto. Sí. Son las 4:50. Gracias. Bueno. Vengo en representación de la Fundación Entepola al seminario de políticas culturales. Ahora es cuando, por el derecho a la cultura, para presentar cómo se concreta el derecho
a la participación cultural. De esta manera, incursionaremos sobre temas de acceso a bienes culturales, el desarrollo de audiencias y el consumo cultural desde la experiencia que hemos generado a través de los 30 años con el programa de Fundación Entepola, a través de nuestro Festival Internacional de Teatro Comunitario y nuestro orgullo, que es nuestra Escuela Latinoamericana de Teatro Popular. Bien rimbombante el nombre para que sí tenga más impacto. Es una escuela que tenemos en Pudahuel hace varios años, que es el área formativa de la Fundación. Y primero partiré haciendo una pregunta participativa, para luego ahondar a través de datos cuantitativos entregados por el estudio de audiencias, gestionado justamente durante el 30º Festival Internacional de Teatro Comunitario 2016. Y para cerrar nuestra presentación con una propuesta del equipo de la Fundación Entepola, Aurora Álvarez, Jorge Bravo y Ruby Figueroa, sobre cómo creemos que se puede concretar el derecho a la participación cultural. La pregunta es, y espero contar con el apoyo de ustedes porque así se disipan los nervios, ¿qué factores creen ustedes que obstaculizan el acceso de las comunidades a actividades culturales? Se esperan 20 respuestas, dice aquí. Pero con 5 me... ¿Qué creen ustedes? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de dinero? ¿Qué más? Falta de información. Falta de costumbre o preparación, falta de información, falta de motivación. Falta de tiempo. Falta de información, falta de costumbre. Todas. Ya me están diciendo que ya se... Corte la cuestión. Según los datos entregados por el estudio realizado durante el Festival Entepola, que nos costó 4 millones de pesos, para eso no estaba acá, me van a retar por eso. Los principales factores que obstaculizan la participación en actividades culturales son la falta de tiempo y la falta de información sobre estas actividades. ¡Plop! Respuestas que se contradicen completamente con el resto de los resultados del estudio y que nosotros creíamos que las sabíamos todas porque nosotros trabajamos en el territorio hace 30 años. O sea, la cuestión es dinámica, ¿no? Donde un 97% de los encuestados durante el festival considera necesario que exista un centro cultural en Pudahuel o 190.000 habitantes de Pudahuel. Además, se muestra un alto interés por participar de las actividades que abre Fundación Entepola, esto es un reclame propio, durante todo el año en Pudahuel, principalmente de talleres y obras de teatro. Y la alta participación que se refleja, esto lo borré, Aurora, en los niveles de fidelización entregados. Lo borré porque la palabra fidelización, como tan técnica, tan marketing, marketinera, mira lo que dice. Bueno, entonces yo la borré ahí, ¿no? Dice, y la alta participación que se refleja tras el estudio. Bueno, donde vemos que un 34% del alto consumo cultural, un 40% del grupo de cultural medio y un 32% del grupo de consumo cultural bajo participa año a año de las versiones del festival y ha estado presente en más de 3 versiones. Oye, que lo hacen bien estos cabros. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente falta de tiempo? ¿Falta de información? ¿Falta de oportunidades? ¿O falta de reconocimiento? Porque los resultados nos indican que hay interés por participar de actividades culturales por parte de las audiencias y que también hay tiempo ya que asisten a nuestros programas. Sin embargo, creemos que la principal problemática que se genera para los artistas y para todas las otras manifestaciones o movimientos culturales es la imposibilidad de usar, apropiarse de los espacios públicos existentes en cada lugar, territorio, localidad, comunidad. Y de esta forma permanecer en el tiempo. Ustedes no saben cuánto cuesta convencer a un director que pertenece a la Corporación Municipal de Desarrollo Municipal de Pudahuel para poder hacer gratuitamente nuestra escuela en Pudahuel los días sábados. O sea, hay que ser psicólogo, sociólogo, antropólogo. Fundación Entepola lleva 30 años de un funcionamiento constante contra vicisitudes y adversidades gracias
al voluntariado y el compromiso de un equipo ad honorem, siendo la constancia, la perseverancia, la porfía y la presencia permanente lo que permite altos niveles de participación y de identificación, incluso de los grupos que menos participan de actividades culturales. ¿Cómo se logra eso? Esta permanencia y un fiel cumplimiento del propósito han llevado a que el proyecto se inserte en la cultura de la comuna y de la vida de muchas personas que año a año esperan participar, porque saben que se llevará a cabo contra toda adversidad y que no dependemos. Generando la confianza necesaria, pero es importante, generando la confianza necesaria, incluso para recomendar el programa de la Fundación, lo hacen a través de amigos y de familiares, y a través de la radio Bemba, ustedes la conocen, ¿no? La radio Bemba, de boca en boca. Detalle que hoy se ha vuelto el principal medio de difusión de los programas. 5 millones en radiocomunicaciones, la radio Pudahuel, en el consorcio, 5 millones. Y lo que más funciona en los territorios, conociendo el territorio, es el perifoneo y el casa a casa. Los 30 segundos, señora, tenemos una actividad acá en Pudahuel, un poquito más arriba. Porque a veces no conocen el tremendo anfiteatro que tiene 3.000 personas, no lo conocen estando 200 metros. Pero si tú te vas y entras a los blogs y hablas con las personas y tienes una relación, un contacto mínimo, ellos van. Bueno, detalle que hoy se ha vuelto el principal medio de difusión de los programas, representando un 50% de las respuestas de los 3 grupos analizados de alta, media y baja participación cultural. Existen agrupaciones locales de artistas, también centros culturales y espacios públicos disponibles, lo que nos lleva a entender que también existe una potencial agenda cultural esperando ser apoyada. Es necesario que se abra el acceso a que esta agenda cultural se lleve a cabo, lo que implicaría abrir el acceso también a financiamientos adecuados para que la potencial agenda cultural se vuelva una real agenda cultural, concretando así el derecho a la cultura. Necesitamos el money, venga de Arjan, venga de donde venga, venga de donde venga. Aquí me van a criticar otro. ¿Cómo que creemos que se podría llevar esto a cabo? Generando y gestionando políticas culturales adecuadas a las necesidades que presenta hoy la cultura y por ende los artistas y las agrupaciones. Los artistas somos mendicantes, somos indigentes. Yo tengo un problema al codo ahora, no tengo para hacer la kinesioterapia, la fisioterapia. Estamos en deuda. ¿Hace cuántos años? Voy a cumplir 60. ¿Hasta cuándo? Aquí debería decir, ¿y hasta cuándo por los derechos culturales? Son 5 seminarios. ¿Dónde llegan estos seminarios? ¿Dónde llegan estos contenidos? ¿Por qué han pasado 5 seminarios? ¿Por qué aquí no hay respuestas de los 4 anteriores? Vamos a seguir conversando, vamos a seguir replicando. Ya me he sentado aquí varias veces. Me conozco la sala y me conozco al Claudio que está haciendo el... No me aplaudan porque me lo voy a creer. De esta manera, primero, creemos indispensable que los espacios culturales y los espacios públicos deben ser administrados por un organismo independiente a los gobiernos temporales. A los gobiernos de turno, me dijeron que cambiara esa palabra que iba a resultar muy fea. Para permitir la continuidad de los proyectos y actividades culturales existentes que no han tenido la capacidad de subsistir en el tiempo. Bueno, y segundo, que a nivel institucional, de gobierno, se reconozca a las agrupaciones locales y se les dé la representatividad y visibilidad, promoviendo la creación de una directiva u otra forma que represente a la diversidad cultural existente en cada localidad y que ésta ejecute acciones para mantener viva la cultura viva comunitaria, promoviendo los derechos culturales, valorando y respetando la diversidad de sus expresiones y manifestaciones populares, implementando los espacios culturales y públicos, escuelas abiertas desde las 6 hasta las 10 de la noche. Si hay un tremendo potencial de teatristas, de músicos, de gente de danza, que podríamos estar dispuestos, como siempre, con pasión, amor, compromiso, rigor y disciplina, por sacar adelante esta iniciativa en los sectores populares. Iglesias, unidades vecinales, como lo hacíamos en dictadura.
Aquí hay puros de 30 años. Entramos a la iglesia, yo a los 18 años estaba en las parroquias, en una olla común. Éramos solidarios. No, y no estoy entrando en esa nostalgia tontorrona, pero era así. Que permitan el desarrollo y la participación comunitaria. Y no nos referimos solamente a las expresiones artísticas. Me queda una hoja. Y aquí viene, este tiene que ser con el mejor tono. ¿Cierto, Claudio Pueller? ¿Puedo hacerlo bien dirigido? Esta realidad debe ser entendida como una oportunidad para convencer a todos los involucrados en una eventual puesta en marcha de todo lo anterior, que solo desde una visión intercultural e integradora surgirá el desarrollo sustentable que todos deseamos para nuestra sociedad. Aplausos. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias por la atención. Es realmente maravilloso el festival y estar ahí en ese Sí, pues, tú estuviste ahí. auditorio increíble. 3.000, ¿ah? 3.000. 3.000 personas, guaguas, perros, todo. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos para, como tú te demoraste, menos, tenemos para 2 preguntas, porque ya viene el otro panel. Una que viene con nombre y apellido, por lo tanto, es la primera que voy a hacer. Pamela López. ¿Cómo se garantiza la participación cultural de los artistas en cuanto a oferta cultural si la mayoría de los espacios son reacios a abrir sus puertas a los nuevos artistas? Chan, chan. Muchas palabras que podríamos discutir antes de la pregunta, como nuevos artistas, que me imagino que son los más jóvenes o los que están iniciando la trayectoria o la carrera, y cerrar las puertas. Más que los espacios deban cerrar o abrir las puertas, creo que la dimensión programática tiene que ver con, primero, establecer la dimensión de trabajo conjunto entre artistas y espacios para poder lograr perfiles programáticos que se adecúen no solamente ni a los espacios ni a los artistas, sino que a la dimensión completa de ese ámbito programático. Y eso responde a pensar en cosas como cuál es la dimensión, por ejemplo, de modelo programático que tiene ese espacio. Un ejemplo súper claro, que es algo que nos cuesta asumir desde el GAM, ponte tú, es que muchas veces nuestro modelo programático es un modelo que tiene 1 año o 1 año y medio de anticipación a cualquier proyecto que ingresa como producción artística propiamente tal. Y las compañías más jóvenes o más nuevas, como dice la pregunta, en general tienen una capacidad de preorganización, de gestión, que no alcanza a llegar a esos términos programáticos, por ejemplo. Ese es uno de muchos otros ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconfiguramos espacios o conceptos de programación y de líneas curatoriales o de líneas programáticas, si queremos así decirlo, si es que es plano de arte visual o arte escénica, para poder dar cabida a distintos tipos de artistas en distintos tipos de proyectos? Y nuevos no solamente en cuanto a artistas profesionales que se dediquen a algún subsector en particular, sino que, por ejemplo, también a artistas que no necesariamente vienen también del campo profesional y que pueden ingresar, bajo lo que yo expuse de los distintos modelos participativos, ¿cierto?, en distintos formatos a un campo programático de un espacio como este. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo creo que la conversación está abierta y hay que redimensionar también cuál es la relación estratégica programática que existe entre las necesidades de gestión y los modelos de articulación que tienen los artistas más jóvenes y las necesidades programáticas también que tienen los espacios y cómo esas cosas dialogan y se articulan con éxito. Bien, gracias. Estamos en hora, por lo tanto voy a leer las 3 preguntas que quedan. Son abiertas, así que las pueden tomar cualquiera de ustedes, los ponentes, pero ustedes acercarse a que les den la respuesta, ¿se entiende? No va a poder ser abierta porque estamos en hora con el próximo panel. Pregunta abierta. ¿La participación en la cultura es una necesidad pública? Creo que es evidente. ¿Qué rol cumplen los espacios culturales, entre comillas, entre paréntesis, bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, etcétera, en la participación de la vida cultural? Y la siguiente, seguimos hablando de facilitar, estimular y no de garantizar el acceso y participación a la cultura.
Claro está, porque la precariedad parte desde el Estado al destinar solo el 0,4%. ¿Cómo fomentar entonces la participación cultural cuando no se cuentan con los recursos, pensando además en potenciar y respetar los derechos laborales del trabajador cultural? Bien, este ha sido el panel de esta tarde. Un aplauso a los ponentes. Y a ustedes por participar. Muchas gracias y que continúen las sesiones.